Hola a todos, mi nombre es Catherine Rivera Aguilar, yo soy ginecóloga y experta de la Fundación Universitaria Sanitas y el día de hoy vamos a hablar acerca de la salud sexual y reproductiva. Esta charla va dirigida a estudiantes y trabajadores colaboradores del ITI. Lo primero que vamos a hablar es acerca de qué es la salud sexual y cuáles son los lineamientos que nos da la Organización Mundial de la Salud. Y es que ellos nos dicen que la salud sexual es todo aquel bienestar físico, mental y social que se relaciona en un entorno a la sexualidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo, respetuoso acerca de qué es sexualidad, de qué son las relaciones sexuales y la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales deben ser protegidos y ejercidos a toda plenitud. Esta es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud en el 2006 y es lo que está intentando llevar los paradigmas acerca de qué es la sexualidad, cómo vemos toda la sexualidad en un mundo que ha venido tan cambiante y con una mayor inclusión acerca de la sexualidad y que requiere un punto de vista que contemple los derechos sexuales y reproductivos que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿cuáles son los pilares de nuestros derechos en salud sexual? El primero es el acceso a los métodos anticonceptivos que nosotros tengamos garantizados, seguros y que además nos den una información amplia, veraz y oportuna acerca de todos ellos para que nosotros podamos tomar la decisión adecuada y un acceso que está totalmente garantizado por nuestras entidades promotoras de salud. La eliminación del aborto inseguro, y esto cada día va más encaminado a disminuir el riesgo de muerte relacionados con abortos inseguros que se presentaban y que aún desafortunadamente se siguen presentando por desconocimiento de la ley que a nosotros nos ampara para la interrupción voluntaria del embarazo. Y por último, la eliminación de transmisión vertical de enfermedades infecciosas, y esto está relacionado con la aparición de infecciones que son transmitidas de madre a bebé durante el embarazo y que también tienen que ser ejercidas como un derecho sexual no solo para la mamá, sino para ese ser que estamos creando. Entonces, lo primero es hablar de la salud y los derechos reproductivos. Y lo primero es que nosotros como seres humanos tenemos el derecho a elegir cuándo y con quién iniciar la vida sexual. Es una salvedad, y es que en menores de 14 años esto no nos va a aplicar porque antes tiene una connotación legal previa a lo que se nota como infancia. Pero todo lo que son mayores de 14 años tienen su derecho de elegir cuándo y cómo empezar su vida sexual. El derecho a elegir cuándo tener hijos, cuántos y con qué periodo terminar. Y eso está relacionado a que yo pueda elegir a qué edad quiero quedar embarazada, cuántos hijos quiero tener y cuánto tiempo se va a llevar el uno con el otro. Esto relacionado a que yo puedo elegir como mamá o como mujer en la familia, cómo debo o cómo quiero formar mi familia. Esto también va relacionado con el tema del aconsejamiento o el acceso a lo que yo tengo como consejería preconcepcional, donde los profesionales también podemos intervenir en términos de identificar cuáles son los factores de riesgo para un embarazo y dar una asesoría eficaz para poder definir cuántos hijos y cuál es la prudencia entre el periodo de uno o del otro, dependiendo del factor de riesgo que tenga cada paciente. El acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros, confiables y preferidos. Esto es súper importante. Nosotros tenemos una gama amplia de métodos anticonceptivos hoy en día en el mercado. Y la idea es que nosotros mediante este derecho podamos acceder a la información de absolutamente todos y podamos tomar la decisión de elegir el que mayor se nos ajuste a nuestra preferencia y también a nuestra posición personal y a nuestro cuerpo y a nuestro funcionamiento biológico. El respeto o el derecho a la intimidad personal, a la igualdad de sexo y género. Es súper importante también relacionado con el respeto a las decisiones personales en torno a las preferencias sexuales.
Entonces, lo ideal es que nosotros como profesionales hagamos una buena capacitación en planificación familiar. Y la capacitación en planificación familiar hoy en día, las EPS las tienen de manera gratuita y fácil de acceso porque se puede pedir una cita de planificación familiar sin tener que ir con acompañante en pacientes mayores de 14 años, con personal de enfermería o medicina general, y en algunos casos específicos, dependiendo de los factores de riesgo, antecedentes, enfermedades o condiciones médicas importantes, nosotros como ginecólogos hacemos la capacitación y la interferencia ahí para que nosotros podamos ayudarles a ustedes a definir cuál es el mejor método de planificación que se ajuste a todos los factores, no solamente como creencia, sino también como biológicos, para que tomen una buena decisión. Y la idea es que nosotros dentro de esta planificación demos a conocer cuál es la amplia gama de métodos de planificación hormonales y no hormonales, su efectividad, y con ellos tomar la decisión en base a todos los antecedentes. Por tanto, lo ideal siempre es que nosotros tengamos un acceso a planificación familiar guiado por un profesional de la salud. A no todas las personas les sirven los mismos métodos de planificación. Si a X persona le funcionó, esta X persona puede tener unos factores biológicos totalmente diferentes a los mismos. Por tanto, la primera recomendación es que vayamos a donde un profesional que nos guíe un poco mejor acerca de cuál es el método que nosotros podemos elegir, el más apropiado, el que mejor se ajuste a nuestra edad, a nuestra composición corporal, a nuestros antecedentes, a nuestras condiciones sociales, culturales, y así tomemos la mejor decisión. Todos en términos de acceso los tenemos. En términos de la esterilización, que es donde hablaríamos de la punión o de la vasectomía en caso de los hombres, lo único que uno puede tener es, digamos, una asesoría que ya debe ser realizada por ginecología. Y hoy en día se habla de que las personas también que estén muy seguras de no tener ni siquiera un hijo que está dentro de su derecho sexual y reproductivo, pueden acceder a un método que no es reversible quirúrgico, siempre y cuando entiendan que este es un método que no es reversible y que están muy seguros de que no quieren tener ningún. De lo contrario, pueden acceder a cualquier otro de la amplia gama de métodos anticonceptivos que tenemos, hormonales y no hormonales reversibles, y que a largo plazo les permitan tomar la decisión de si quieren o no tener. Dentro del otro aspecto tenemos la eliminación del aborto inseguro. Y esto es importante porque la imposibilidad para que nosotros tengamos como mujeres una atención por un aborto de calidad infringe muchos derechos humanos de mujeres, niñas y personas pues en estado de gestación. Y esto está relacionado porque el aborto inseguro es realizado por personal que carece de capacitación, que utiliza técnicas peligrosas, que realiza el procedimiento en recintos carentes de condiciones higiénicas o de todo el material que se requiera en caso de alguna complicación, o en algunos casos cuando nosotras mismas realizamos un aborto inducido por la mujer misma y que puede representar un riesgo por las condiciones antihigiénicas o por el posible evento adverso que puede presentar con el uso de medicamentos o dispositivos. Este es un tema que ha venido muy controversialmente a lo largo del mundo, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, porque la aparición del aborto seguro, de la interrupción voluntaria del embarazo, ha sido tema de debate y tiene que estar contemplado por las leyes colombianas o por las sentencias colombianas que avalen o no algunos aspectos para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero en términos nacionales de la Organización Panamericana de la Salud, se establece que debería poder hacer un acceso a un aborto seguro para disminuir la mortalidad relacionada con este tipo de procedimientos que son de dudosa procedencia por personal no capacitado y que aumentan la mortalidad materna. Entonces, tenemos que hablar acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto lo reconoció la sentencia C355 del 2006 en Colombia como un derecho fundamental para niñas y mujeres, y lo identifica en 3 causales.
El primer causal es cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la mujer, que no solamente es física, sino psicológica y que sea certificada por un médico. Y esto nosotros lo podemos tener en cuenta o acceder mediante una cita con nuestra EPS o una cita de urgencias en alguna entidad de salud que preste el servicio de urgencias, donde haya un médico que tenga la capacidad de hacer la valoración psicológica y física para establecer si este embarazo está constituyendo un peligro para la vida de la paciente, de la mujer o de la niña, y que pueda realizarse una interrupción voluntaria del embarazo de la manera más eficaz, más higiénica y más económica. La segunda causa es cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida, y usualmente esto es identificado por nosotros cuando hacemos la ecografía y inmediatamente identificamos alguna alteración o alguna alteración genética que pueda representar un riesgo para la vida del feto. Se le informa a la paciente y ella, conociendo esta sentencia, podría llegar a acceder al método de interrupción voluntaria del embarazo por urgencias para poder continuar con el embarazo. La tercera opción es cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal violento o acto sexual sin consentimiento abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidos o de incesto. Y todas estas acciones deben ser penalmente garantizadas o penalmente denunciadas a un entorno penal o a un entorno de policía donde se tenga ese tipo de denuncia para que la parte médica nosotros podamos hacer toda la parte de la interrupción voluntaria del embarazo. Se dice que las instituciones están obligadas a proveer el método de interrupción voluntaria y posteriormente el método de planificación para evitar que haya un nuevo embarazo en un periodo intergenético tan corto. Y la idea es que todos conozcamos que existe, que podemos solicitar información a través del médico en la EPS o mediante la activación de la ruta en los métodos o en los hospitales o en las clínicas donde se presten servicios de urgencias para nosotros poder hacer la interrupción voluntaria del embarazo en el momento que deseemos. Y lo más encaminado es que la idea es hacerlo de manera temprana. Nuestra Constitución no tiene un límite de edad por el momento que esté penalmente descrita en la sentencia, pero la idea es que entre más temprano se haga la identificación de la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, es un procedimiento un poco menos lesivo con respecto a la necesidad de hacer un embarazo con una edad gestacional mucho más avanzada. Tenemos la eliminación de las enfermedades de transmisión vertical, enfermedades infecciosas. Y esto, como les explicaba, está relacionada con la eliminación de la infección que se transmite de madre a hijo en el momento del embarazo. Y esto está relacionado también con lo que queremos, es que protejamos no solamente el derecho de las embarazadas, sino los derechos que tienen los fetos que están próximos a nacer, y es nacer con un estado de salud. Para eso nuestro objetivo es lograr y mantener la eliminación de transmisiones materno-infantiles de VIH, sífilis, Chagas y hepatitis B, incluyendo toxoplasma, que son las enfermedades que nosotros les hacemos tamizaje durante el embarazo y que requiere que las embarazadas vayan a un control prenatal donde se le haga la identificación temprana y un tratamiento oportuno para hacer que este feto no tenga todas las complicaciones relacionadas con una infección dentro del útero y que a largo plazo no tenga complicaciones con las secuelas que esta misma puede generar. Entonces, los controles prenatales de igual manera son relacionados con acceso gratuito y obligatorio prestado por las EPS, donde van a hacer una asesoría acerca de cómo es el embarazo, de cuáles son las infecciones que debemos prevenir, de tomar las muestras necesarias dependiendo de los trimestres para identificar de manera muy temprana las infecciones y darles un tratamiento adecuado para eliminar la transmisión vertical. Y esto suena maravilloso, pero desafortunadamente todavía tenemos casos de sífilis congénita, de toxoplasmosis congénita, de VIH congénito. Y esto en realidad tiene muchas maniobras para uno disminuir el riesgo en el feto. Y es por esta la importancia
de la Organización Panamericana de la Salud para disminuir y mitigar este riesgo y mejorar las condiciones de vida de este bebé que está por nacer. Dentro de los puntos clave, primero, reconozcamos nuestra salud sexual y los derechos que tenemos nosotros. Nosotras tenemos el derecho, como seres humanos, hombres y mujeres, de saber cuándo vamos a iniciar vida sexual, con quién, cuántos hijos vamos a tener, con qué intervalo entre uno y el otro, hasta qué edad. Esto siempre encaminado de acceder a una cita preconcepcional, que es labor de las entidades promotoras de salud, de las EPS, donde nosotros podamos tener una asesoría con un profesional que nos ayude a identificar, dependiendo de nuestras condiciones corporales y biológicas, y nos hagan una asesoría mayor acerca de este punto para evitar complicaciones relacionadas con los mismos. Acceder a las citas de planificación familiar gratuitas, sin requerimiento de algún acompañante mayores de 14 años, sin requerimiento de permisos especiales, que requieren una capacitación de un profesional adecuado para que nos digan cuáles son los métodos disponibles, a cuáles puedo acceder yo dependiendo mis condiciones físicas. Tener el acceso inmediato a los mismos y yo poder conocer los que hay, cuáles son las posibles complicaciones o los posibles eventos adversos y poder tomar la mejor decisión. Conocer que hay una ley o hay una sentencia que nos avala y que nos incluye la interrupción voluntaria del embarazo para eliminar los abortos inseguros. Y esto es que hoy en día tenemos muchas herramientas y muchos canales para hacer que este método sea muy reservado y que se pueda acceder para todas las mujeres, independiente de su estado, independiente de su aseguramiento, si es contributivo o subsidiado, todas tienen acceso al mismo, sin barreras, sin limitaciones, sin reproches. Todo esto debe ser encaminado y llevado por un grupo multidisciplinario, tanto de psicología, trabajo social y el equipo médico, que nos ayude a identificar los factores de riesgo y tomar la mejor decisión acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Y por último, disminuir el riesgo de infecciones o transmisiones de infecciones verticales, disminuir la aparición de VIH, sífilis, hepatitis B, toxoplasma y chagas congénitas. Y esto está dado a la atención oportuna mediante los controles prenatales, donde identifiquemos de manera inmediata todos los riesgos que tengan las pacientes de un tratamiento rápido para evitar las complicaciones, no solamente durante el embarazo, sino las secuelas que puede tener ese niño a largo plazo como complicación de las infecciones perinatales. Este tema es súper importante, todos tenemos que conocerlo. Si tenemos algún familiar que tenga dudas, lo podemos incluir, porque esto es independiente del aseguramiento, independiente de si es hombre o mujer. Todos debemos conocer, porque todos podemos llegar en algún punto a asesorar a algún familiar, algún amigo, de todos los canales que tenemos por acceder a los métodos de planificación, a los controles prenatales, a la interrupción voluntaria del embarazo, a los exámenes, para poder hacer una intervención más rápida y eficaz. Espero tengan todas las dudas aclaradas, si no, por favor háganmelas llegar. Muchas gracias. Y vamos a hacer la sesión de preguntas de la charla Salud Sexual y Reproductiva. Esta charla y esta sesión de preguntas van encaminadas a mejorar un poco más la información para todos los estudiantes y miembros colaboradores del ICUTS. Y vamos a empezar con nuestra sesión de preguntas. Tenemos la primera pregunta y es: ¿qué es la planificación familiar y cuándo debe iniciar? Recuerden que la planificación familiar son todos los métodos y todas las acciones que van encaminadas a hacer que la maternidad sea responsable en términos de iniciarla en el momento más adecuado para la vida, de la forma en que la paciente lo quiera, en el momento que ella lo quiera y en la cantidad que ella quiera. ¿Cuándo debemos iniciarla? Esta básicamente se inicia en el momento que tenemos una relación sexual y en el momento que nosotros planteamos cuándo queremos ser madres o no. Es decir, que cualquier paciente debe y puede acceder a la misma de manera fácil y gratuita a sus entidades promotoras de salud.
Para todas las pacientes mayores de 14 años no requieren ningún tipo de familiar para el proceso de asesoramiento. Este puede ser realizado por personal de enfermería, medicina general y ginecología para que puedan resolver las dudas acerca del mejor método que pueden elegir de acuerdo a su estado biológico, sus antecedentes y enfermedades, que puedan escogerlo de la mejor manera y que pueda ser proporcionado por las entidades promotoras de salud para asegurar que ustedes lo puedan tener de manera regular hasta que decidan cuándo quieren tener una maternidad. La segunda pregunta que tenemos es ¿qué métodos anticonceptivos existen? Y esto es una charla gigante, pero la idea es que para que lo podamos entender de manera un poco más fácil, lo podemos dividir en métodos hormonales y en métodos no hormonales. Dentro de los métodos hormonales tendríamos los anticonceptivos orales, que son tabletas que nos vamos a tomar todos los días desde el primer al tercer día del ciclo menstrual durante cierto periodo, que van a tener unas tabletas especiales para hacer el momento de la menstruación y que vamos a suspender en el momento que ya queramos tener algún tipo de maternidad. Todos los métodos o los mecanismos que yo les voy a mencionar en este momento tienen una indicación especial. Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a conocer, pero recuerden que cada uno de ellos tiene ciertas probabilidades de complicaciones versus otras que no, y es importante que según nuestros antecedentes podamos reconocer cuál es el mejor, y esto es dado por la capacitación de un profesional de la salud. Dentro de los otros hormonales tenemos los inyectables, pueden ser mensuales o trimestrales. Las mensuales pues se pueden colocar en cualquier edad. Las trimestrales nosotros las estamos reservando únicamente para los periodos de lactancia o para las pacientes que ya están en la perimenopausia por el riesgo que tienen de afectación del metabolismo del calcio. Cada método tiene una indicación especial, entonces recuerden que para acceder a los mismos tienen que tener un asesoramiento adecuado. Tenemos los anillos vaginales que tienen liberación de hormonas y este tiene una afectación dúo, que es hacer un mecanismo de barrera, pero además hacer una liberación prolongada de hormonas, y este se va a colocar mensual dentro de la vagina. Con ellos tenemos un poco más de problemas en términos de la entrega por parte de la EPS. Ellos tienen un buen grado de efectividad, pero las EPS puede que tengan un poco más de inconvenientes a la hora de la administración y del suministro del mismo. Por tanto, esto se reserva para las que lo pueden conseguir de manera más fácil, porque la idea es que podamos tener una continuidad con el uso del anillo vaginal. Otro mecanismo hormonal sería el implante subdérmico, que básicamente lo podemos conocer por su nombre comercial, que es el Yael. Sin embargo, el Yael es más el nombre de la marca pues que lo comercializa, porque el implante subdérmico es el dispositivo que en realidad nosotros estamos utilizando, y este se coloca en el brazo. Este es muy fácil de colocar, lo coloca enfermería en las mismas entidades promotoras de salud. Pueden durar de 4 a 5 años dependiendo de la marca que tenga la EPS, y se coloca mediante colocar anestesia local en el antebrazo, en el tercio medio. Hacemos una incisión muy pequeñita y ahí con un dispositivo introducimos las 2 o una barra. 2 o una barra depende de la marca, pero los dos tienen la misma efectividad, liberan la misma cantidad de hormonas, y la idea es que estos durante 4 años hagan toda la liberación prolongada diaria de esta hormona para evitar el embarazo. Otro de los mecanismos hormonales, y que además funciona como barrera, son los dispositivos intrauterinos que liberan hormonas especiales, que sería el levonorgestrel. Son conocidos como el Mirena, el Hydess o el Cailina. Estos métodos son dispositivos intrauterinos que dentro de su estructura tienen una molécula que libera todos los días una hormona, y que también van a tener acción no solamente de barrera, sino todos los efectos que tendría la hormona del levonorgestrel. Con ellos está guiado un poco más que para la anticoncepción, se está colocando más en casos de hemorragias uterinas anormales en pacientes perimenopáusicas para que la EPS lo autorice. Sin embargo, también están clasificados y cualificados para el tema de la anticoncepción, teniendo unos buenos
resultados en términos de efectividad pueden durar de 3 a 5 años y se puede hacer su postura de igual manera en el consultorio. La paciente se va a acostar, se introduce un espéculo dentro de la vagina para poder visualizar mejor el cuello del útero. Para este procedimiento, si preferimos que estén en el ciclo menstrual, que es donde el cuello del útero se abre un poco más y es un poco más fácil la inserción. Sin embargo, no es la indicación absoluta, porque hay pacientes que definitivamente, si están en un momento donde no está llegando el periodo, se les puede colocar sin el mismo. Introducimos un aparato especial que se llama tenáculo para traccionar un poco el cuello del útero y para poder hacer la inserción. Y este dispositivo tiene una varilla de plástico que nos va a ayudar a insertarlo a través del cuello del útero hasta el fondo del útero y poder tenerlo pues en este momento dejando las vías visibles al cuello del útero. Es importante que con estos dispositivos intrauterinos se haga una ecografía de control para mirar que no se desplace, que quede en el lugar correcto, para estar totalmente confiados de su inserción y de su ubicación normal. Y hacer el seguimiento mediante la especuloscopia y mediante la citología para ver que las vías siempre estén visibles a través del cuello del útero, para verificar que no tenga ningún tipo de tracción o de posicionamiento anormal del mismo. Cualquiera de estos métodos, como les digo, tiene unas indicaciones especiales, debemos conocerlos y la idea es que nosotros saquemos la cita con el profesional para saber si somos aptos nosotros para tomar este tipo de anticoncepción o no. Dentro de los métodos no hormonales tenemos los reversibles y los no reversibles. Los reversibles estaría el uso del dispositivo intrauterino de tipo cobre, que es la famosa T de cobre, que puede durar aproximadamente de 7 a 10 años sin ningún problema y que tiene toda la misma especificación del que les acabo de mencionar, que se introduce en un consultorio, que lo ideal es hacerlo con el ciclo menstrual, que vamos a introducir el espéculo para mejorar la visualización del cuello del útero, y que mediante un dispositivo que es una varillita de plástico se introduce a través del cuello del útero para dejarlo posicionado al fondo del útero y que haga un efecto de barrera. Este dispositivo también está para inserción mucho más fácil en las EPS, enfermería está capacitada para la inserción del mismo, o en equipo de ginecología, que se podría colocar también sin ningún problema. Hay que verificar si nuestro cuerpo es apto para el mismo y ya en el momento que nosotros decidamos tener una maternidad podemos hacer el retiro del mismo. Otro de los métodos no hormonal de barrera sería el dispositivo del preservativo, y los preservativos tienen una baja efectividad con respecto a la prevención de embarazos. Sin embargo, es el único dispositivo que en realidad sí tiene la ventaja de hacer una prevención para la infección y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Y esto es súper importante porque es el único que yo podría utilizar en conjunto con otro mecanismo o otro método anticonceptivo para no solamente prevenir un embarazo, sino además prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Es importante y uno idealmente debería tener ese uso dual de uno de barrera como el preservativo con el resto de mecanismos, ya sean hormonales o no hormonales. Dentro de los que son irreversibles estaría la ligadura de trompas. La ligadura de trompas hoy en día la estamos haciendo con cirugía mínimamente invasiva. La idea es que se hace mediante laparoscopia para que sea un poco menos dolorosa y la recuperación sea mucho más rápida. Esto también depende de la EPS, pero la idea es hacerlo por cirugía mínimamente invasiva o lo podemos hacer por cirugía abierta mediante una incisión en el ombligo o mediante una incisión baja por encima del pubis, y la idea es que cogemos las trompas uterinas y cortamos un segmento y lo ligamos. Eso depende mucho, hay muchas técnicas quirúrgicas, esa es la famosa Pomeroy. Hay otras técnicas donde nosotros hacemos la ablación completa de la trompa para disminuir el riesgo de embarazo, pero la idea es que esto ya es un procedimiento quirúrgico que en términos generales no es reversible. Y la vasectomía, que también puede ser un buen ejemplo
de planificación familiar y que en este caso va encaminada a los hombres, utiliza anestesia local, es realizada por un urólogo y él lo que hace es que corta igual y liga los conductos deferentes, que son los ductos que conducen los espermatozoides desde los testículos hacia las vesículas seminales y hacia ya la eyaculación, y lo que hace es de igual manera disminuir el paso de espermatozoides a ese líquido eyaculatorio. Hay muchos mitos alrededor de él, la idea es que este también es irreversible, pero esto digamos que no tendría por qué afectar el volumen del eyaculado, únicamente disminuye o lo que ayuda es a que no haya paso de los espermatozoides recién formados a ese líquido y pues asimismo hacer un control del embarazo. Vamos a ver otra pregunta y es ¿cómo accedo a la interrupción voluntaria del embarazo? Y si nosotros dos identificamos un embarazo, lo primero que tenemos que hacer es intentar sacar una cita en nuestra EPS para activar la ruta o asistir a un servicio de urgencias donde podamos activar la ruta. En este caso, activamos la ruta mediante una valoración por psicología, una valoración por trabajo social y una valoración por un especialista en ginecología que confirme que es un embarazo, que se confirme la edad gestacional, porque dependiendo de la edad gestacional nosotros tomamos la decisión de cómo va a ser la interrupción o de qué métodos vamos a emplear y se puede hacer todo el proceso. La ruta se puede activar y tenemos un tiempo para empezar a hacerla más o menos de 5 a 7 días. Esto es totalmente confidencial y se evalúan según las 3 causales que mencionamos de la charla para poder tomar la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo. La cuarta es la ligadura de trompos o vasectomía puede ser reversible. Digamos que hay cirugías que van encaminadas a las recanalizaciones, puede ser tanto para la vasectomía como la comedoide. Sin embargo, estas cirugías no están cubiertas por el POS, tocaría pagarlas de manera particular y no tienen una tasa alta de éxito porque no se puede asegurar que lo que se recanalice quede totalmente funcional. Entonces la idea es que nosotros antes de pensar en una recanalización tomemos muy bien la decisión de si es lo que más queremos y no queremos tener más hijos, esta sea la decisión única y que esta cirugía no vaya a tener que revertirse más adelante para disminuir riesgos con otra cirugía. Espero les haya gustado y les haya quedado claro. Esta charla se hizo para que se resolvieran todas las dudas a partir del tema y que tengan un buen día.